Buenos días, muchachos. Entonces vamos a trabajar sobre las leyes de Newton, ¿sí? Y básicamente entonces vamos a aterrizar Ya habíamos trabajado algo al respecto, pero entonces aquí vamos a establecer las ecuaciones. Es como a manera de repaso, pero también pues avanzamos un poquito. Es muy importante que manejen esto de la mejor forma porque después este tema vuelve y se retoma en todo lo que vamos a trabajar. Entonces, por favor, tienen que practicarlo bastante. Bien, entonces voy a plantear una serie de circunstancias, ¿sí? Un poco diferentes a lo que ya hemos trabajado. Entonces, la primera, vamos a ver, entonces tenemos acá un plano inclinado. Vamos a hacer esto aquí así. En ese plano inclinado encontramos un bloque, ¿sí? Entonces voy a dibujar aquí este bloque. Y bueno, me dicen que este ángulo es de 40 grados, digamos lo que es así. Y me piden establecer con qué aceleración se desliza ese bloque, el tiempo que tarda en deslizarse. Sabemos que la masa del bloque, pongamos que es de 2 kilogramos. Sabemos que el coeficiente cinético es de 0.1. Recuerda que los coeficientes no tienen unidades. Y la masa, el ángulo, y bueno, sabemos que esto está a una altura de 20 metros. Bueno, entonces, el primer paso es dibujar los vectores fuerza. Entonces, nosotros ya hemos hecho varios trabajos de vectores, de dibujo de vectores, entonces no creo que vamos a tener inconveniente. Vamos a situar todos esos vectores respecto al centro. ¿Listo? Entonces, el primer vector que voy a dibujar, el vector peso, que como ustedes recuerdan siempre debe ir vertical hacia abajo. Tenemos un vector de fuerza normal. Yo ahorita lo voy a dibujar aquí así, pero eso ahorita se van a dar cuenta que lo voy a tener que corregir en algo. Ese es el vector de fuerza normal que, según lo que hemos dicho, siempre va perpendicular a la superficie. Entonces, ustedes ven que entre ese vector y esto hay 90 grados. Queda un poquito corrido, pero bueno. Y tenemos un vector de rozamiento que siempre va en sentido contrario al movimiento. Entonces lo voy a poner aquí así. Y paralelo a los planos. Listo. Una vez usted ha hecho el gráfico de fuerzas, entonces procedemos a dibujar el plano cartesiano. Entonces el plano cartesiano, el eje X siempre debe ir paralelo al plano. Voy a hacer bastante largo esto. Y el eje Y siempre debe ir respecto a la normal, o sea, perpendicular al plano inclinado. Y listo, tendríamos ahí nuestro eje Y eje X. O sea que lo giré, ¿sí? O sea, esto es lo mismo que si un cuerpo se estuviera deslizando sobre una superficie. Usted diría normal, peso, fuerza de rozamiento. La diferencia es que aquí se gira el plano cartesiano respecto a la normal. El plano cartesiano generalmente va respecto a la fuerza de reacción, o sea, normal. Bien. Hecho ese dibujo, entonces empiezo a analizar los vectores. Fíjese que el vector de la normal está sobre el eje Y. El vector de fuerza de rozamiento, que no lo puse acá, lo voy a bautizar como FR, está sobre el eje X, la parte negativa de X, ¿no? O sea, menos X. Pero el peso no está ni sobre X ni sobre Y. Entonces habíamos dicho que cuando un vector no estaba ni sobre X ni sobre Y tenía componentes. Entonces, ¿qué hacemos?
hacemos un rectángulo con ese vector. Ojo, es un rectángulo, ¿ya? Entonces cogemos acá, tran, y aquí tran. ¿Sí? Entonces, vean, este peso tiene una componente de peso en X. Y tiene otra componente, que es esta, de peso en Y. ¿Y qué observamos? Yo les dije que la normal tenía que corregirla, ¿cierto? Que yo de pronto iba a hacer una modificación. Primero, vemos que el peso en X alcanza a ser un poco mayor que la fuerza de rozamiento. Eso nos estaría indicando que sí se mueve. Pero si miramos en el eje Y, este vector naranja es un poco más pequeño que este vector de peso en Y. Eso indicaría que el cuerpo está cayendo hacia acá. Y eso no va a suceder, ¿cierto? Porque la superficie lo va a soportar. Entonces, la normal tiene que ser igual de extensa que el peso en Y. Entonces, ahí ya más o menos lo equilibré, ¿sí? Aquí podríamos decir que esto tiene 1 centímetro y aquí el mismo centímetro, un poquito largo. ¿Listo? Entonces, ahí ya estamos diciendo que sobre este plano no se va a mover, es decir, el bloque no va a venir hacia acá ni hacia acá. Y sobre este plano estamos diciendo que va a venir hacia abajo, diagonal hacia abajo. ¿Listo? Bien. Luego hacemos lo mismo que hemos hecho en los demás problemas. Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X. Primero hagamos la de Y. La recomendación es que siempre primero la de Y. Letra griega sigma. Entonces usted mira qué hay sobre Y. Entonces dice, vean, aquí veo la normal. Y la normal está en la parte positiva de Y. Y tenemos un peso en Y. Pero ese peso en Y, ¿sí? Pongo aquí el sub Y. Si yo no pongo esa Y ahí abajo, estaría diciendo que es todo el peso. O sea que estaría diciendo que es este el vector. Pero recuerde, no es todo el vector. Una partecita del vector quiere que caiga y otra parte del vector quiere sostenerlo sobre la mesa. O sobre la superficie más bien. Entonces, la normal positiva, el peso negativo porque va hacia abajo. Y como él no se mueve ni hacia allá ni hacia acá, entonces lo igualo a 0. ¿Listo? Bien. Ahora tengo que trabajar con las componentes. Entonces hablamos de este ángulo. Esto ya lo había explicado el año pasado, pero bueno. Entonces, por una composición de ángulos, ¿sí? Entonces aquí tendríamos, si yo alargo este vector de peso, esto es 40, aquí es 90 y aquí sería 60, ¿cierto? Conclusión, los 40 están acá. Entonces, 40 grados. Fíjese que los 40 grados están tocando el eje Y. Y habíamos dicho, cuando hablamos de componentes, que si el ángulo, ¿sí? O sea, que si la componente estaba el ángulo respecto a Y, ¿sí? Entonces, X era sen, ¿sí? Y Y era coseno. Entonces, veamos, tenemos la normal, menos componente del peso en Y. En el eje Y, la componente aquí es igual a el peso total. Peso total. Si yo digo WY es peso parcial, peso en Y. Peso total por el coseno de este ángulo, 40 grados igual a 0. Luego yo ya sé por este gráfico que esta normal es equivalente a este vector, ¿cierto? Lo que pasa es que como lo hice aquí, pero si yo abulto acá, entonces ya se ve un poco más equilibrado. Entonces sé que la normal es equivalente a W cos de 40, o sea, pasa allá a sumar, pero eso ya lo habíamos visto, que eran equivalentes. Y nos queda que la normal es igual, un peso siempre es masa por gravedad por el cos de 40. O sea que hemos averiguado el valor de la normal. Esta manera de repaso para introducirnos en los problemas de más de un cuerpo, a manera de repaso. Entonces la masa, 2 kilogramos, por la gravedad, 10 metros por segundo cuadrado, por el cos de 40. Luego sé que la normal es 20 por el cos
de 40 y obtenemos que es igual a 15,32. ¿Qué? Newton. Y hemos obtenido entonces el valor de la normal. Ahora pasamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X. Entonces, en X, ¿qué está actuando? Usted se sitúa en este. Usted ve, menos la fuerza de rozamiento. Más, ¿por qué menos la fuerza de rozamiento? Porque va hacia la izquierda, o sea, la parte negativa de X. Y el otro va a la parte positiva de X, o sea, más componente del peso en X. Y aquí está la diferencia entre esto y esto. Como el cuerpo se mueve, entonces es porque hay una fuerza resultante. ¿Sí? Usted la puede llamar fuerza total, fuerza neta. Bueno, listo, veamos. Menos la fuerza de rozamiento. Sabemos en las ecuaciones que hemos visto que la fuerza de rozamiento es igual a la normal por el coeficiente, ya sea cinético o estático. Para este problema es cinético. Entonces, menos la fuerza de rozamiento normal por coeficiente cinético más la componente del peso en X. ¿Y a qué es igual la componente del peso en X? Si la componente del peso en Y fue W cos de 40, pues este va a ser peso total por el sen de 40, igual a la fuerza total. Hacemos la sustitución. La normal, pues ya sabemos que nos dio menos 15,32 por 0,1 más la masa por la gravedad, que ya sabemos que nos da 20, por el sen de 40 igual a la fuerza total. Hacemos la calculadora. Menos 15,32 por 0,1 más 20 sen de 40. Obtenemos entonces 11,32 como la fuerza Newton, como la fuerza total. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que ese dibujito que yo tengo ahí, ¿listo? En vez de dibujar todos esos vectores, yo puedo reducirlo a un solo vector, así. ¿De qué valor es ese valor? Ese vector de 11,32 Newton. ¿Listo? O sea, que si sumo todo esto, obtengo esto, porque es la sumatoria que acabo de hallar. Bien, vamos bien. Entonces ahora, lo que yo voy a calcular es la aceleración que tiene el bloque. Recuerde, además esto ya lo sabíamos, que si un cuerpo, cuando este cuerpo caiga, va a ganar velocidad. O sea, es un movimiento uniformemente acelerado. Porque la fuerza es constante, siempre va a ser de 11,32. Si fuera una rampa así, entonces cambiaría, pero como es una línea recta, es constante. O sea que aquí arriba, 11,32. ¿Pero qué está cambiando? La velocidad. ¿Qué está sucediendo con la velocidad? La velocidad sí está aumentando. Bien, hecho esto, entonces ahora vamos a calcular la aceleración. La segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. Y aquí yo tengo esta fuerza que es la fuerza total. En vez de poner fuerza total, voy a poner masa por aceleración. La masa está multiplicando, luego la masa la pasamos a dividir. Y voy a obtener entonces la aceleración del problema. Listo. Entonces, ahora lo que puedo hacer es, recuerde que usted debe estar tomando apuntes, va viendo el video y va tomando apuntes. Entonces despejo. Entonces reemplazo 11,32 dividido la masa. Y la masa sabemos que es 2 kilogramos, Newton, kilogramo igual a la aceleración. Tomamos 11,32 dividido 2. 5,66
metros por segundo cuadrado. Y obtuvimos ya la aceleración. Bien, ahora el bloque desciende con movimiento uniformemente acelerado. Entonces me dicen, bueno, ¿cuánto tiempo tarda? ¿Qué velocidad final? ¿Con qué velocidad llega al piso? ¿Sí? Ya tenemos la aceleración y bueno. Entonces, como es un movimiento uniformemente acelerado, entonces yo busco las fórmulas. Pero para para poder hallar la solución, yo necesito saber esta distancia que es la hipotenusa. ¿Qué sabemos de ese triángulo? Vean, aquí en este lo voy a nombrar. Sabemos que el cateto opuesto es igual a 20. ¿Sí? Sabemos este ángulo y queremos hallar la hipotenusa. Entonces, puedo usar puedo usar seno. Sen de 40 es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Luego sé que la hipotenusa es 20, se intercambian estos dos sobre el sen de 40. Vemos acá 20 dividido el sen de 40. Igual a 31,1 metros. ¿Listo? Entonces ya sabemos que lo que va a descender ese bloque son 31,1 metros. Bien. Ahora sí, vamos a hallar. Tenemos que la aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Esa no la puedo usar porque sé que la velocidad inicial es 0. Pero la velocidad final no la tengo, el tiempo no lo tengo y la aceleración sí. Son dos incógnitas, no me sirve. La distancia. La distancia es igual a aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Entonces, como ya sé cuál es la aceleración, entonces vamos a colocar y la distancia vamos a despejar tiempo. Tiempo igual a 2 veces la distancia sobre la aceleración raíz cuadrada. ¿Listo? Ahora bien, el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 por la distancia. La distancia, entonces, según lo que calculamos, 31,1 metros. Dividido la aceleración. Y la aceleración nos dio 5,66. Entonces, el tiempo será igual a 2 por 31,1 dividido 5,66 igual raíz de lambda igual a 3,31 segundos. Y hemos calculado cuánto tiempo tarda en caer. ¿Listo? Bien. Ahora vamos con lo siguiente. Teniendo el tiempo, vamos a calcular ahora sí la velocidad con que llega. Y queda aceleración por tiempo igual a la velocidad final. Porque la velocidad inicial es 0. Y queda la aceleración, que fue 5,66, ¿sí? Metros por segundo cuadrado. Lo vamos a multiplicar por el tiempo, 3,31 segundos. Y obtenemos que la velocidad final es 5,66, ¿cierto? Por 3,31 y obtenemos 18,73 metros por segundo y hemos resuelto el problema en su totalidad. Bien. Entonces, hay que manejar esto a la perfección, hay que trabajarlo y practicarlo muchísimo.
Esto ya digamos que era de parte de conocimiento. Entonces ahora sí vamos a resolver uno un poco más complejo, un poco más difícil. Vamos a tomar entonces ahora un bloque que se va a deslizar aquí así. ¿Sí? Aquí tiene esto. Aquí y aquí. Bueno. Y vamos a sacar esto. Bueno. Y me dicen, calculemos cómo se mueve ese cuerpo, cómo se mueve ese sistema. Entonces, digamos que esta es la masa 1, que es de 2 kilogramos. Este es el cuerpo 1. Tenemos un coeficiente cinético de 0.1. Aquí tenemos un ángulo de 70 grados. Bueno, me quedó un poquito muy arriba. Entonces lo voy a bajar acá. Porque es que no me da espacio y de pronto no me entienden los gráficos. Bien, entonces tendríamos acá lo siguiente. Primero el bloque 1, bueno, el bloque 2 tiene una masa de 6 kilogramos. Bueno, y empezamos. Entonces el análisis. Vamos a volver la pantalla un poco mejor. Eso, listo. Entonces, al bloque 1 le dibujamos los vectores partiendo del centro. Un vector peso, un vector normal, como esto se va a mover en este sentido, entonces la fuerza de rozamiento irá hacia atrás. Fuerza de rozamiento, vamos mejor el vector, y la fuerza de tensión. La fuerza de tensión entonces va hacia la derecha. Lo voy a poner más grande que este porque yo presumo que él se va a mover hacia allá. Listo. Hecho eso, entonces ahora lo que vamos a hacer es, pero nos bajamos aquí para enfocar un poco mejor toda la página. Vamos a dibujar el plano cartesiano, que como saben se dibuja respecto o paralelo a la superficie o respecto a la normal, el eje Y. Listo. Eje Y, eje X. Bien, entonces para el cuerpo 1 vamos a hacer la sumatoria. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y. Empiezo siempre con Y. Letra griega sigma. Y empiezo. En Y que está la normal menos el peso porque va hacia abajo igual a 0 porque estos dos son equivalentes. No se va a mover. Ahora bien, entonces de ahí deduzco que la normal es igual al peso, o sea que es igual a masa por gravedad. La normal tendrá un valor de 2 kilogramos, tomemos la gravedad como 10 metros por segundo cuadrado, igual a 20 newton. Ahora procedemos a la sumatoria de fuerzas en X. En X, ¿qué tenemos? Esto de acá, que se llama fuerza de tensión, podemos llamarla solo T si quieren. Fuerza de tensión menos la fuerza de rozamiento es igual a la fuerza total. ¿Por qué? Porque se va a mover. Si no se mueve en ese eje, se iguala a 0. Si se mueve, se iguala a fuerza de tensión. ¿Listo? Ahora, la fuerza de tensión, ¿a qué es igual? Entonces, la fuerza de tensión, pues, no la sabemos. La vamos a dejar aquí, fuerza de tensión, menos la fuerza de rozamiento, que es normal, por coeficiente cinético igual a la fuerza de tensión, que no sabemos cuál es. Perdón, a la fuerza total. Sí, hay que poner algo ahí para
diferenciarlas, ¿listo? Entonces es mejor dejarla como solo T, de tensión. ¿Qué pasa? Aquí entonces la fuerza total no la conocemos, ¿cierto? Entonces voy a decir tensión menos normal por coeficiente cinético. Sabemos que una fuerza total es igual a masa. ¿Qué masa es? La masa 1 por aceleración. Voy a dejar ahí esa ecuación. No la puedo resolver. ¿Por qué? Porque yo de esta ecuación que conozco, la tensión no la conozco. La normal la conozco y el coeficiente cinético lo conozco. La masa 1 lo conozco, la aceleración no. Entonces tenemos dos incógnitas, tensión y la aceleración. Bien. Ahora entonces, como ya no puedo hacer nada más con el cuerpo 1, paso al cuerpo 2. Dibujo los vectores. Entonces aquí pues el 70 me va a interrumpir un poco mi gráfica, pero bueno, la vamos a ver, yo creo que se entiende. ¿Listo? Tenemos el peso. Cuando ustedes trabajan con colores, como que la cosa se entiende mejor. Así que los invito a que consigan unos colores, unos plumones como los que tengo yo. Este me iba quedando muy largo, ahorita miramos. Ya me va a tocar alargar un poquito más el peso. Voy a alargar aquí, listo. Tenemos el peso, tenemos la normal, tenemos la fuerza de rozamiento. A ver, la fuerza de rozamiento, entonces esto se va a deslizar hacia abajo, entonces la fuerza de rozamiento va hacia atrás. Entonces yo lo voy a llamar aquí así, fuerza de rozamiento. Y también hay una tensión porque esto tiene una cuerda, ¿cierto? Entonces la tensión, la voy a dibujar acá, la voy a poner al ladito de la fuerza de rozamiento. Quedó muy largo, pero bueno. Vamos a hacerla no tan larga, ¿listo? O sea, vamos aquí. O sea, eso lo corrigen ustedes y bueno. Bien, la cuestión de trabajar con marcadores que no puedo borrar, por eso también es bueno trabajar con solo lápiz. Dibujo el plano cartesiano. Entonces ustedes trabajan con lápiz y después lo repasan para los colores. Porque si uno comete, digamos que algunos errores de apreciación. Eje Y, si se fijan, el eje Y respecto a la normal, sobre la normal. Y el eje X paralelo al plano. ¿Listo? Entonces, aquí está el eje X. ¿Qué vector tiene componentes? El peso. Ojo cómo dibujan esto acá, vean, a mí me queda un poco torcido. Entonces, esto se llama componente del peso en X. Esto se llama componente del peso en Y. Fíjense que la normal igual a la componente en Y. Y el peso en X. ¿Qué pasa? Si yo sumo estos dos me daría un vector mucho más largo que el morado. Entonces ahí ya tengo un error de ajuste, ¿cierto? Ahí me estaría diciendo que el cuerpo estaría subiendo. Entonces eso es un error. O sea, aquí corregirlo me va a quedar difícil. Pero yo espero que entiendan que los vectores tienen que ir acorde al desplazamiento. O sea, que si yo corrigiera eso, tendría que hacer lo siguiente. Y lo voy a hacer porque no me gusta que quede como esa duda. Entonces, lo que tendríamos que hacer es, estaba el peso, ¿cierto? Estaba la normal. Lo voy a hacer a un solo tono. Listo. Y quiero resaltar entonces, ahora voy a hacer el plano cartesiano. Entonces, aquí, paralelo al plano, y respecto al eje Y, eje X. La componente, esta es la componente del peso en X. Y aquí tenemos la componente del peso en Y. Tendría que ajustar la normal, ¿cierto? Un poco más larga, porque tienen que ser estas dos iguales. Ahora, entonces, lo que hice mal acá. Entonces, yo digo que aquí esta es la fuerza de rozamiento. Y esta va a ser la fuerza de tensión. O sea, la tensión.
Si ustedes suman estas dos, entonces si sumo estas dos, me va a dar un vector así. Y si la comparo con esas dos, digamos, por mucho me dará algo así. Pero si la comparo con esta es más larga, significa que el cuerpo cae. ¿Listo? Esto es importante, digamos, que entenderlo. Cuando usted lo hace matemáticamente, el gráfico pues no va a importar mucho, pero sí a la hora de resolver analíticamente es importante que usted entienda que un vector, por ejemplo, estos dos vectores que aquí yo los sumaba, me daba por acá, me está dando más grande que esto y eso no tiene lógica. Y recuerde que lo que sale en el ICFES de esto es de solo análisis, no lo van a poner a hacer estas ecuaciones ni nada de ese cuento. Bien, entonces yo retomo, sumatoria de fuerzas en Y. ¿En Y qué está? La normal, menos la componente del peso en Y igual a 0 porque en este plano no se mueve. Normal menos masa por gravedad porque es componente en Y, entonces es coseno de 70. Ya expliqué que el ángulo vendría a quedar aquí, o sea, aquí. O sea, queda tocando Y, entonces Y es coseno, X es seno, igual a 0. Y tenemos que la normal es igual a masa por gravedad por cos de 70. ¿Listo? Entonces tomamos masa por gravedad. La masa son 2 kilogramos, por la gravedad serían 20. Estos dos nos da 2 por 10 por el cos de 70. 20 por el cos de 70. Y obtenemos entonces la normal, que es 6,84 newton. Bien, listo. Ahora voy a proceder a hacer la sumatoria de fuerzas en X. ¿Listo? Entonces en X, ¿qué está pasando? Tenemos un vector aquí que se llama tensión, va hacia la izquierda de X, es como si usted lo girara. O sea, si yo me tomara aquí el trabajo, llega ¿sí? Hasta que usted llegue a un plano horizontal, ¿listo? Entonces horizontalmente usted está viendo que X está positivo, la tensión negativo, ¿listo? Ese es el análisis que haríamos. Entonces, voy a esperar y cuadro otra vez todo. Hay muchos que pueden recurrir a eso, a girar el plano, pero pues yo creo que es suficientemente claro. Entonces, sumatoria de fuerzas en X. En X entonces tenemos la tensión, que es negativa, menos la fuerza de rozamiento, también negativa porque va hacia allá, más la componente del peso en X igual a fuerza total. ¿Listo? La tensión, ¿sí? Entonces, la tensión no la conocemos. Menos la fuerza de rozamiento, normal por coeficiente cinético. Ese lo podemos calcular, porque ya tenemos la normal y el coeficiente cinético, que es de 0.1. Más masa por gravedad, que es la componente del peso en X, masa por gravedad, por el seno del ángulo de 70 grados es igual a la fuerza total. Entonces, todo esto lo conocemos. Lo que no conocemos es este señor y una parte de la fuerza total. Entonces, ¿qué hago? Menos tensión, menos normal por coeficiente cinético, más la masa por la gravedad. Pues ya sabemos que esta masa es de 6, ¿cierto? Y la gravedad es de 10, entonces 60 por sen de 70 igual a masa 2 por aceleración. Y tenemos entonces este gráfico. Esta ecuación, perdón. ¿Qué pasa? Fíjese que esto es una misma cuerda. Entonces voy a resaltar acá. Esto es una misma cuerda. Quiere decir que la tensión aquí arriba es la misma tensión de abajo. O sea, la tensión en 1 es igual a la tensión de 2. Ahora, al estar ligados por una cuerda estos dos bloques, si esto se mueve a una variación de velocidad de 2 metros por segundo cuadrado, pues este se va a mover también a esa misma variación de velocidad. ¿Eso qué quiere decir? Que la aceleración de 1 es igual a la aceleración de 2.
Por eso yo aquí no puse tensión 1 y aquí no puse aceleración 1, porque esta tensión es esta misma tensión, según lo que acabo de decir, y esta aceleración es esta misma aceleración. Las masas sí son diferentes, por eso hice como que la diferenciación de esas dos partes. Aquí también me faltó agregar la normal 1, aquí la normal 2, porque es que las dos masas son diferentes. Bien, entonces tengo algo que ustedes aprendieron en álgebra que se llama sistemas de ecuaciones. Entonces, los sistemas de ecuaciones quedaría aquí así. Tensión menos normal, voy a reemplazar, estoy aquí, bueno, normal 1 por coeficiente cinético igual a masa 1 por aceleración. La 2, menos tensión menos normal 2 por coeficiente cinético más 60 sen de 70 igual a masa 2 por aceleración. Yo quiero trabajar esto como ecuación. ¿Y por qué? Porque es que es la forma en que yo pregunto. ¿Listo? Hay exámenes donde yo le voy a decir solamente deme la ecuación con la que puedo resolver tal cosa. Bien, entonces cuando usted tiene dos variables, entonces un sistema de x, y, usted dice, bueno, voy a despejar x en la primera, x en la segunda y voy a igualar. O y en la primera, y en la segunda y voy a igualar. O también puede emplear sustitución. Yo voy a emplear igualación. Entonces, ¿qué sé? Que esta aceleración y esta aceleración son iguales. Entonces voy a despejar arriba la aceleración y abajo también. En la 1 nos quedaría tensión menos normal por coeficiente cinético, esa normal es la 1, es igual a aceleración y la masa que estaba multiplicando 1 pasa a dividir. En la 2 nos quedaría menos tensión menos normal 2 por coeficiente cinético, esos dos coeficientes sí son iguales, más 60 sen de 70 sobre la masa 2 es igual a la aceleración. Y como esta es igual a esta, entonces hago la igualación y diría tensión menos normal 1 por coeficiente cinético sobre masa 1 equivalente a la menos tensión menos normal 2 por coeficiente cinético más 60 sen de 70 sobre masa 2. ¿Qué es lo que quiero hallar? La tensión, ¿sí o no? Entonces, tensión, todo vendrá acá, lo que no tenga tensión pasa allá. Entonces, tensión de acá, esta pasa a sumar, igual a menos normal 2 por coeficiente cinético más 60 sen de 70 dividido la masa 2. Y este que está restando pasa a sumar, normal 1 por coeficiente cinético sobre masa 1. Y tengo la ecuación con la que, bueno, tensión más tensión da 2 tensiones. Voy a reemplazar menos la normal 2. La normal 2 es 6,84 newton por el coeficiente 0.1 más 60 por el sen de 70. Ya pude haber resuelto eso. Sobre la masa 2 y la masa 2 sabemos que es de 6 kilogramos. Voy aquí a trazar para delimitar mi espacio de trabajo. ¿Listo? Entonces, más la normal 1. La normal 1 la tenemos acá, 20 newton por 0.1 sobre la masa 1 que es 2 kilogramos. Entonces, 2 veces la tensión es igual. De una vez podemos empezar a hacer la operación. Menos 6,84 por 0.1 más 60 sen más 60 sen de 70 igual dividido 6. Eso nos da 9,28 newton. Más 20 por 0.1 dividido 2. Bueno, eso será fácil. 1 newton. Listo, entonces la tensión sería entonces, pues,
10,28 newton, sumamos esos dos, dividido 2, y luego sé que la tensión es 5,14 newton. Cuando usted tiene la tensión, cuando usted ya ha resuelto esto de la tensión, entonces ahora usted aplica lo mismo que aprendió el año pasado. Usted va y reemplaza en una de estas dos ecuaciones, en la 1 y en la 2. ¿Para qué? Para hallar la aceleración. Entonces yo voy a reemplazar en la 1 porque es más cortica. Si usted reemplaza en la 2 le da lo mismo. Entonces eso lo voy a hacer acá. Entonces diríamos, la aceleración es igual a la tensión, que ya la tenemos, menos normal 1 por coeficiente cinético sobre la masa 1. Entonces es igual la tensión, 5,14 newton, menos normal 1. La normal 1, 20 newton. 20 newton por punto 1, que es el coeficiente de rozamiento, aquí lo dice, sobre la masa 1, que es 2 kilogramos. La aceleración, entonces, 5,14 menos 20 por punto 1 igual dividido 2 igual a 1,57 metros por segundo cuadrado. Y ya he hallado la tensión y la aceleración del sistema. ¿Cuánto tarda en caer y todo ese cuento? Eso se resuelve con la misma fórmula o de la misma forma que resolví el ejercicio anterior. Listo, muchachos, entonces yo voy a dejar un taller de esto. Hay que practicar, hay que trabajar fuerte. Listo, esto se coge la práctica, ¿sí? O sea, ustedes van a entender esto, van a lograr manejarlo solo si practican muchísimo. Gracias por la atención prestada y que estén muy bien, muchachos. Gracias.